En el siglo XVIII entraron a gobernar los Borbones en España. Las reformas políticas y administrativas que llevaron a cabo incluían un sistema de gobierno mucho más centralizado. No siempre fue así. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, el Imperio Español de los Reyes Católicos y de los Austrias, en sus planes de expansión a través del mestizaje cultural, concedió autonomía y autogobierno a los nuevos territorios que iba conquistando. El esfuerzo del indio que trabajaba la tierra se convirtió en el sustento económico con un sistema de encomienda como unidad productiva. Este régimen de servidumbre se asemejaba a un señorío de carácter feudal, en el que cada delegado de la corona o encomendero tenía bajo su responsabilidad un determinado número de nativos a los que debía amparar, proteger e instruir en la religión católica. Los nativos, a su vez, debían retribuir una parte de su trabajo al encomendero, y estos a la corona. En lo comercial, las mercancías debían pasar por la Casa de Contratación de Sevilla, y más tarde por Cádiz, que controlaba el tráfico de entrada y salida hacia las Indias, con su correspondiente tasa impositiva. Aunque el indio tenía condición de persona libre, la encomienda dio lugar a abusos. Algunos humanistas como Montesinos y Las Casas denunciaron estos comportamientos y se legisló para proteger a los indios. La legislación indiana abolió todo tipo de esclavitud, reguló la jornada laboral y dejó morir el sistema de encomienda. Muchos historiadores han remarcado la diferencia entre el modelo colonial español y el inglés o el francés. El modelo colonial inglés trató de manera desigual a sus colonias con respecto a la metrópoli. Las colonias funcionaban como factorías y solo podían comerciar con materias primas. Estas a su vez recibían de la metrópoli los productos manufacturados. Es fácil imaginar que este sistema frenó considerablemente el desarrollo de las colonias inglesas. Sin embargo, el modelo colonial, o mejor dicho, el modelo imperial español, se configuró como un modelo en el que se intentó trasladar cultura y tecnología y replicar el modus vivendi de la metrópoli en los territorios conquistados. Los virreinatos americanos alcanzaron de esta manera un desarrollo notable. En la monarquía hispánica no nos encontramos en los siglos XVI y XVII con una política económica mercantilista. En la literatura de estos siglos se habla siempre de reinos, provincias, territorios y posteriormente de virreinatos, incorporados de pleno derecho a España y cuyos súbditos poseían un estatuto idéntico al de los peninsulares. Esto, como hemos dicho, cambió con la entrada de la Casa Borbón en 1700. Al transformar de manera paulatina con sus reformas, las dependencias americanas, hasta entonces reinos relativamente autónomos, en colonias dependientes de las decisiones tomadas en Madrid. El imperio había mostrado signos de decadencia, y era importante agarrar al toro por los cuernos. Con una actitud paternalista, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de ultramar. Las ideas mercantilistas fueron arraigando en España. El reformismo borbónico pretendió convertir a las Indias en un instrumento para la reconstrucción económica de la metrópoli, impulsando la industria española. Debido al monopolio comercial con la Casa de Contratación, las colonias estaban obligadas a vender barato y a comprar caro. El contrabando en las colonias con otros comerciantes extranjeros era ilegal, pero fue una constante. La península no podía abastecer lo que las colonias demandaban, el comercio pedía a gritos liberalizarse. Sin embargo, en una primera fase se intentó blindar el monopolio, reforzando la marina española para protegerse de ataques. Se creó la figura del intendente, cargo de origen francés, para perfeccionar la administración pública, dividir los poderes locales, recaudar impuestos y centralizar más el poder en la corona. Los intendentes eran casi todos españoles. Todas estas medidas fueron generando un descontento en la clase criolla. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran descendientes de españoles, nacidos en los territorios españoles de América, y representaban en torno al 10% de la población. La mayor parte de los criollos eran terratenientes o comerciantes. Si bien durante el siglo XVIII se produjeron múltiples insurrecciones y revueltas, síntoma de las tensiones sociales y raciales y de las reformas fiscales,
A estas revueltas populares no se las puede considerar precursoras directas de la independencia de Hispanoamérica. Hay que resaltar que la independencia en el primer cuarto del siglo XIX fue una guerra civil. Esta guerra no fue un levantamiento popular iniciado por las clases más desfavorecidas, ni fue llevada a cabo por indios, ni por mestizos, sino por esa oligarquía criolla descendiente de españoles que gozaba de buen estatus social y que veía peligrar su posición y sus intereses tras el mare magnum político y la inestabilidad de una península en plena ebullición. De hecho, las insurrecciones previas del siglo XVIII aterraron a la clase criolla, que casi siempre colaboró en bajar la escalada de tensión. Aunque tenían motivos para estar molestos con la corona, no querían ver perjudicado su estatus. Otro motivo que causó gran descontento en los criollos es que se les apartaba de los puestos de gobierno importantes, que eran ocupados por los peninsulares. Sus anhelos, sin embargo, durante el siglo XVIII se centraron en poder desarrollar sin demasiadas injerencias sus actividades comerciales. Los diferentes actores económicos reclamaban más libertad comercial, en definitiva, más reformas. En 1767, Carlos III toma una decisión muy polémica y decreta la disolución de la Compañía de Jesús. Los jesuitas americanos tienen que recoger sus maletas y salir. La corona española se ganó de la noche a la mañana muchos enemigos entre la élite intelectual criolla. A día de hoy es difícil negar que los misioneros jesuitas habían hecho muchas cosas buenas por la sociedad americana. Escuchando a esos actores que pedían más libertad comercial, Carlos III promulgó en 1778 el Reglamento de Libre Comercio, abriendo todos los principales puertos, tanto de España como de sus posesiones en las Indias. Esta medida flexibilizó el monopolio. El volumen de los intercambios comerciales aumentó considerablemente. La liberación, aún así, era parcial. El contrabando de productos extranjeros además seguía existiendo. Se pretendió también aumentar la recaudación con la creación de nuevos impuestos. Las reformas borbónicas eran parte de una corriente europea, la de la Ilustración. Las ideas de los intelectuales ilustrados habían llegado a América con el conocimiento y la razón por bandera. Como precedentes a la emancipación de los territorios españoles en América, vamos a nombrar 3 famosos episodios que se gestaron y eclosionaron a la luz de la Ilustración, y que no pasaron inadvertidos en esa oligarquía criolla hispanoamericana. 1. La independencia de las 13 colonias. El tratado de paz que puso fin a la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra es de 1783. 2. La Revolución Francesa, iniciada en 1789. Y 3. Consecuencia de la Revolución Francesa, se produce en la colonia francesa de Haití la Revolución Haitiana de los Esclavos. Haití lograría su independencia. Estos 3 episodios van a orientar la acción futura de los criollos y servirán para proporcionar todo un armazón ideológico para luchar por sus intereses. En el siglo XVIII se había comprobado la fragilidad e indefensión de las costas españolas, constantemente amenazadas por el Imperio Británico. En 1796, Francia y España sellan un pacto en el que deciden unir sus fuerzas para combatir a su enemigo común, Inglaterra. Al año siguiente, en 1797, se demuestra que esta coalición no consigue defenderse de las agresiones británicas. España finalmente tiene que liberalizar más el comercio, permitiendo a las colonias comerciar con otras potencias extranjeras neutrales. Esta medida acaba beneficiando a sus rivales y fue cancelada 2 años más tarde. Para costear la guerra con Inglaterra en 1804 se expide la Real Cédula de Consolidación de Vales, en la que se enajenan los bienes raíces de la Iglesia. Esta desamortización afectó no solo a la Iglesia sino a todos los sectores productivos asociados, agricultura, minería, manufacturas o el pequeño comercio. En la Nueva España se organizaron para protestar por una medida que les parecía injusta. En el marco de la Guerra Anglo-Española en 1805 se produce la famosa batalla naval de Trafalgar, frente a las costas de Cádiz, en la que se enfrentaron franceses y españoles contra la armada británica de Horatio Nelson, quien obtiene una importante victoria muriendo en el combate. La Gran Bretaña confirmaba su dominio de los mares. Esto dificultaría el comercio marítimo. Los productos americanos tendrían serios problemas para llegar a la península ibérica.
Mientras el Imperio español va a entrar en declive en el siglo XIX, el Imperio británico, tras las guerras napoleónicas, se haría el amo del mundo, pero no nos adelantemos. En 1806, Francisco de Miranda, criollo ilustrado de Caracas, figura controvertida donde las haya, a la que se ha denominado el precursor, fue un militar del ejército español que había luchado contra los ingleses en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, donde probablemente se inició de la mano de Lafayette en los caminos de la masonería. Años más tarde, Miranda conspira con los británicos y con los estadounidenses y con apoyo de estos lanza 2 expediciones de liberación a Venezuela, pero no despertaron el interés popular. Los ataques fueron repelidos y Miranda acaba huyendo a Inglaterra. La masonería, las sociedades secretas y las ideas ilustradas van a jugar un papel muy importante en la emancipación de Hispanoamérica. En 1806 y 1807 hubo 2 tentativas inglesas de invadir el virreinato del Río de la Plata. En la primera invasión inglesa en 1806, las tropas británicas llegan a ocupar la ciudad de Buenos Aires, capital del virreinato, pero fueron vencidas 46 días después por un ejército proveniente de Montevideo, comandado por Santiago de Liniers. La segunda invasión inglesa en 1807, las tropas británicas después de tomar Montevideo fueron rechazadas cuando intentaron ocupar Buenos Aires. Todos estos detonantes que acabamos de ver, las reformas borbónicas, el descontento criollo, la influencia de las ideas ilustradas, la influencia de la masonería, las injerencias y los ataques británicos, podían haberse resuelto. Pero llegamos al año 1808, y en España se va a producir un vacío de poder, sumado a que Hispanoamérica había alcanzado un grado de madurez y de desarrollo notable debido a la acción imperial. 100 años después de la entrada de los Borbones, se desató en España la mayor crisis política jamás conocida hasta entonces. Los Borbones, Carlos IV y Fernando VII, habían traicionado a los españoles y habían entregado el país a Napoleón. Motivo más que suficiente para que el orgulloso pueblo español se levantase en armas contra el invasor francés. Napoleón puso al mando a su hermano José. El cambio no tenía por qué ser del todo malo para los españoles, y contó con sus apoyos, los llamados afrancesados. Para los afrancesados, el nuevo gobierno podía traer tintes de modernidad frente al antiguo régimen que encarnaban los Borbones. Aún así, los españoles no querían ser un estado satélite de Francia, y no toleraron al monarca extranjero al que le endosaron numerosos e ingeniosos motes: el rey Plazuelas, rey Pepino, José Ninguno y el más famoso de todos, Pepe Botella, por una irreprimible afición a la bebida. Nada más lejos de la realidad, el nuevo monarca era abstemio. La entrada de los franceses en España desata la Guerra de Independencia Española y va a precipitar inexorablemente la emancipación de Hispanoamérica.